La Hacienda La Esperanza es el área natural protegida de mayor extensión y diversidad ecológica de la costa norte de Puerto Rico. Hoy nos espera un destino de clase mundial. Hola amigos y amigas de Vermas Films, me encuentro en los terrenos de la Hacienda La Esperanza en Manatí. Espero que el recorrido de hoy se lo disfruten. Sé que va a estar espectacular. La Hacienda Azucarera La Esperanza es una antigua plantación de caña de azúcar de 2.265 acres ubicada en el Valle del Río Manatí, en el municipio de Manatí, Puerto Rico. Fue fundada en la década de 1830 y en la década de 1860 era una de las más grandes de la isla. Permaneció en operaciones desde el año 1830 hasta el año 1880. En los predios de la reserva se encuentran sobre 10 diferentes ecosistemas de gran valor ecológico, entre estos 4 clases de bosque, humedales herbáceos y arbóreos, 2 importantes estuarios y un amplio llano aluvial. La Hacienda La Esperanza fue una de las más avanzadas y prósperas haciendas azucareras de Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX. En la actualidad es parte de la Reserva Natural Hacienda La Esperanza, ubicada al este de los márgenes del Río Grande de Manatí. Durante la década de 1830, Fernando Fernández, un militar proveniente de Castilla que llegó a Puerto Rico a finales del siglo XVIII, comenzó a adquirir tierras en el área llamada La Esperanza, las cuales desarrolló como hacienda desde el año 1840. En el año 1854, su hijo mayor, José Ramón Fernández y Martínez, el Marqués de la Esperanza, hereda parte de la finca. Luego fue adquiriendo más tierras hasta alcanzar una extensión de 2.265 cuerdas. Esta casa, conocida como la Casa Grande o Casona, era la casa del Marqués de la Esperanza. Su construcción, de influencia francesa, comenzó en el siglo XIX. Su rehabilitación se conceptualizó con la visión de conectar el pasado y el presente, buscando un balance entre el caparazón del siglo XIX con elementos y usos contemporáneos. En su construcción se utilizaron maderas locales como ausubo, pino, capaprieto y cedro. Tras el paso del huracán Georges por la isla en el año 1998, se afectó irreversiblemente la casa del marqués al punto del colapso. En el año 2005 comenzaron los trabajos de reconstrucción, restauración y rehabilitación, y ya para el 2010, una vez finalizada la reconstrucción, se inauguraron las actuales facilidades. ¿Quién fue el Marqués de la Esperanza? José Ramón Fernández, que nació en el año 1808 y murió en el año 1883, fue un influyente político y conservador hombre de negocios. Era propietario de la Hacienda Azucarera La Esperanza. Ramón fue nombrado Marqués de la Esperanza por España durante una época tumultuosa en Puerto Rico. La crisis permitió a Ramón comprar más tierras y ampliar la hacienda. Ramón, el primer Marqués de la Esperanza, fue el varón del azúcar más rico en Puerto Rico en el siglo XIX. También fue uno de los hombres más poderosos de todo el Caribe español. La plantación azucarera dependía de la tecnología mecanizada junto con los esclavos que ascendían a unos 175 en el año 1873, año
en que ocurre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. El primer molino de la plantación producía de 100 a 150 toneladas de azúcar en bruto cada cosecha. Se estima que un segundo molino habría generado 200 toneladas, mientras que un tercer molino habría producido entre 500 y 600 toneladas. La Hacienda La Esperanza es uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos en términos de conservación y rehabilitación del Fideicomiso de Conservación que tiene a cargo la Organización para la Naturaleza. Visitar La Esperanza nos permite, con la ayuda de sus intérpretes, transportarnos a los tiempos en que esta hacienda azucarera florecía durante el siglo XIX. En el recorrido que hice hoy, que se llama La Conquista del Azúcar, se puede observar en la casa del marqués una amplia colección de machetes que fueron utilizados para trabajar en las plantaciones azucareras durante los siglos XIX y XX. El mundillo es una tradición española que llegó a Puerto Rico en el siglo XIX y tuvo sus inicios en los pueblos del oeste de la isla como Moca, Isabela y Aguadilla. Los españoles de alto poder que se asentaron en Puerto Rico como en Haití utilizaban las puntillas como piezas decorativas en su ropa. Así trajeron maestros del arte a sus fincas para enseñar el arte a sus hijas. En un principio, el arte se realizaba más por hombres que mujeres, a los que se le conoce como bolilleros. En la casona del marqués se puede apreciar un manto confeccionado en mundillo que documenta querellas de esclavos de la hacienda, según consta en documentos históricos del siglo XIX. Rigel Lugo, directora de comunicaciones de Para la Naturaleza, nos dice: tenemos una unidad de reforestación que produce sobre 100.000 árboles anuales que se usan para reforestar áreas protegidas. Hacemos siembras comunitarias, entre otras actividades, pero para el nivel que se necesita para reforestar la isla, tenemos que hacerlo con la ciudadanía. Volviendo a nuestra ruta azucarera, en el siglo XIX se compraron 2 máquinas de vapor para mecanizar la producción de azúcar en la hacienda, una en el 1841 y otra en el 1861. El trapiche de vapor comprado en el año 1861 permanece en la propiedad, lo que lo convierte en el último motor conocido de su tipo que se conserva. El motor de vapor ha sido designado Monumento Histórico Nacional de Ingeniería Mecánica. En el año 1880 controlaba el 80% del valle. Fernández construyó la riqueza de su plantación con el trabajo de esclavos africanos que proporcionaron la mano de obra para cultivar y cosechar la caña de azúcar en la plantación y para dirigir la fábrica y el molino. Una restauración del original, pero o sea, todo lo que vemos es original, simplemente está restaurado, y restaurado porque funciona. Cuando, ¿verdad? Esto es más terminología, ¿verdad? Pero cuando uno coge algo antiguo y lo restaura es porque funciona. Que sea restaurado significa que funciona como funcionaba en su momento. Y ese es el ejemplo de esto. Ahora mismo no lo podemos encender porque tiene una pieza defectuosa. Y en este momento pues no lo vamos a poder encender, pero sí es parte de la dinámica. Pero usualmente sí, exacto, se prende. Sí. Y todo pega a dar vuelta, y de hecho los molinos pegan a dar vuelta, y todo funciona como para la época. Y es vapor, ¿no? O sea, es vapor. Vapor calentado. Sí, funciona con presión de vapor y todavía. Sí. Todavía funciona con presión de vapor como en los tiempos de antes. Estados Unidos estaba saliendo de una recesión y pues no tenía mucho material, así que ellos empezaron a recolectar los trapiches de todo el mundo, y ellos iban a los registros, ok, este está en Australia, iban y lo buscaban, este está y lo buscaron, pero el de aquí
estaba registrado porque como el marqués era el dueño, él nunca puso a dónde llegó. Así que se quedó aquí entre la maleza. Y sin embargo, mientras estaban recogiendo todos los trapiches para llevarlo a New York, fundirlo, crear armas y municiones, pues este se quedó aquí, permaneció. Fueron exitosos, se llevaron los de todos los del mundo, menos el de la Esperanza. Y esto se quedó aquí como la había dicho entre las ruinas. ¿Qué pasa cuando el fideicomiso, la Organización para la Naturaleza, adquiere la propiedad? Pues deciden restaurarlo. Cuando el padre del marqués murió, Fernández heredó la Esperanza, que en ese momento era una de las plantaciones de azúcar más grandes y técnicamente más avanzadas de Puerto Rico. La Esperanza estaba situada en 2.265 acres de tierra rica en depósitos aluviales, un elemento importante para el cultivo de caña de azúcar. Como nos indicó Ángel, nuestro intérprete, solo se sabe que el motor de viga de West Point Foundry sobrevivió. También es el único motor de viga de 6 columnas conocido por cualquier fabricante estadounidense. Además, es uno de los únicos 8 motores de fabricación estadounidense que se sabe que existen en cualquier lugar del mundo. Este sistema incluye un tren de elaboración jamaiquino, una cinta transportadora y 4 evaporadores para el procesamiento de la caña de azúcar. El trapiche de vapor funcionaba con la quema del gabazo de la caña de azúcar. El propósito era extraer el jugo de la caña de azúcar o guarapo en el menor tiempo posible y en grandes cantidades. El guarapo era colocado en los envases metálicos que viste previamente. Debía procesarse y separar por medio de envases con embudos la melaza de los cristales de azúcar. El azúcar se envasaba en barriles que eran transportados en carretas y la melaza era dada a los animales y los esclavos para proveerles energía. La casa secadora es una estructura histórica que data del siglo XIX y era parte importante de esta plantación azucarera. La casa tenía la función de ventilar y secar el azúcar antes de su procesamiento. El trapiche es una máquina o dispositivo utilizado en la producción de azúcar y otros productos derivados de la caña de azúcar. Consiste en una serie de rodillos o cilindros que exprimen el jugo de la caña de azúcar al pasarla a través de ellos. Los trapiches han sido utilizados durante siglos en la industria azucarera y aunque la tecnología ha avanzado, todavía se utilizan en algunas áreas para la producción de azúcar tradicional. El moscabado oscuro es la azúcar menos procesada y posee algunos elementos nutritivos, los cuales van desapareciendo a medida que el azúcar se procesa. En una demostración de su influencia política, Fernández convenció al gobierno de dividir el municipio de Manatí en 2 y creó el nuevo municipio de Barceloneta. Esto fue claramente para su propio beneficio económico. Si usaba el puerto de Manatí, Fernández tendría que pagar impuestos por el movimiento de bienes y esclavos. En Barceloneta construyó su propio puerto y pudo enviar sus productos libres de impuestos. Utilizando el viento, este sistema sirve de bomba para extraer agua de un pozo y se encuentra en funciones allí en la hacienda. Fernández incurrió en muchas deudas debido al dinero que pidió prestado para mecanizar su plantación. No pudo pagar sus deudas. Cuando murió, su familia se involucró en una disputa sobre quién era el heredero legítimo de la plantación. Como 2 de las hijas se habían casado con extranjeros, la tercera, Clemencia, dijo que era la única heredera legítima. En el año 1975, el Fideicomiso de Conservación adquirió la hacienda La Esperanza. En el año 1984 comenzó a trabajar en la restauración de las estructuras que hoy conocemos.
Hoy en día toda la propiedad pertenece al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Este la conserva y protege. La propiedad incluye algunos de los únicos bosques costeros que quedan en la región. La Organización para la Naturaleza gestiona las visitas al sitio histórico, además de actividades educativas y culturales y visitas a la Reserva Natural de los alrededores. No te pierdas a continuación las querellas de los esclavos entre los años 1868 a 1873, escritas en el manto confeccionado en el arte del mundillo que se encuentra aquí en la casa del marqués. La esclava Reyes, propiedad del marqués, reclama que tiene edad para ser libre. El administrador dice que su partida de bautismo es falsa y que vuelva a sus labores. El esclavo Segundo Medina reclama que el mayordomo lo puso en el cepo y al día siguiente lo mandó a trabajar con argolla al cuello, arrastrando un pilón de hierro. El esclavo José Cirilo pide amparo tras soportar 9 meses inmovilizado con hierros en la cintura, unidos por soga a los grilletes en los tobillos. A pesar de ser manco, lo ocupan en labores difíciles bajo vigilancia. El esclavo Cecilio reclama que estando en la enfermería por llaga en la pierna, el mayordomo le dio patadas acusándolo de dejar abierta la claraboya por donde se da comida a los enfermos. Los esclavos José María, Josefa Fernández y Felipe Medina reclaman que los levantan a medianoche a recoger bagazo, trabajando en la molienda sin días libres ni tiempo para hacer su comida. Ya terminó el recorrido de la Hacienda La Esperanza en Manatí, Puerto Rico. Sé que las imágenes de hoy han sido de su agrado porque el recorrido histórico y de la naturaleza que se palpa aquí es de otro nivel. Hasta la próxima. Esta es la calle que da acceso a la Hacienda La Esperanza. El evento que disfruté en esta ocasión se llama La Conquista del Azúcar. El costo de entrada para individuos es de $12, adultos mayores $9 y los estudiantes $9. Para reservaciones, llama al 787-722-5882. Si te gustó esta entrega, dale like y deja un comentario. Me encantaría saber de ti. Suscríbete al canal, que es completamente gratis. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido que estaré trayendo para ti. Viaja, descubre y aprende. Hasta la próxima.